Decimos amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Vamos a tome su Biblia. Hoy vamos a usar nuestras Biblias. En el capítulo número 2 de la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, vamos a utilizar unos versículos ahí y luego entraremos en el capítulo número 3 para bendición y edificación de la palabra del Señor. Entonces, en el capítulo 2 vamos a buscar el versículo 17 y de ahí vamos a pasar a ver aspectos en el capítulo número 3. Cuando lo tenga, diga amén. ¿Ya lo tenemos? Muy bien, leemos la palabra en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice de la siguiente manera: pues no somos como muchos. Estoy en la segunda carta, capítulo 2, versículo 17. No somos como muchos que comercian con la palabra de Dios. Hay comerciantes de la palabra de Dios que la palabra de Dios la usan para negociar, pero Pablo desde aquel tiempo se da cuenta, hermano, de esta gente que quiere aprovecharse de la fe de los creyentes, porque si bien es cierto, nosotros tenemos un Dios que es todo poder. Este Dios todo poder no necesita de imágenes, no necesita de nada para manifestar su poder y su gloria. Por eso Pablo está diciendo, pues no somos como muchos, porque hay comerciantes de la palabra de Dios, sino con sinceridad. Este evangelio es de sinceridad. Requiere sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios hablamos en Cristo. Vaya. Entonces, el que hace concesiones para vender un evangelio atractivo, para atraer a la gente, hace concesiones. Pero este evangelio, y como dijo Pablo, mi evangelio, dice él, ¿verdad?, no hace concesiones, sino que nos habla claramente a través de la palabra. Pero los comerciantes hacen concesiones de la palabra del Señor. Por eso aquí, hermano, habla y dice en el versículo 17, pues no somos como muchos. Hay comerciantes de la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Aquí en el evangelio lo lindo es que lo negro es negro. No hay mezclas en el evangelio, hermano. En el asunto hay colores, por ejemplo, que no son puros, sino son una mezcla. Por ejemplo, el negro y el blanco pueden llegar a dar un color, un tono de gris, pero en el evangelio no hay gris. Por eso Pablo está hablando acá de que no hace concesiones como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Somos gente que venimos al evangelio desarreglados, que nos da miedo hasta servirle, porque hermano, sin Cristo la gente es mentirosa. Sin Cristo la gente hace trampa. Sin Cristo la gente estafa. Sin Cristo la gente quiere mostrar, hermano, cualidades que no tienen. Por eso Pablo pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, lo precioso de este evangelio es que agarra gente simple, agarra gente como nosotros.
No nos escogió Dios por los atributos que tenemos, sino que usted y yo debemos de estar certeros que por su misericordia estamos en Cristo. Bueno, para que Él empiece a hacer una tarea a través del Espíritu, a través de la palabra de Dios, de un cambio en nosotros. Ese cambio la Biblia llama como regeneración. Y eso es lo que debe ocurrir en nuestras vidas. Por eso venimos a recibir la palabra. Por eso, hermano, recibimos discipulados. Porque el único que puede regenerarnos, hacernos de nuevo, se llama Jesucristo, a través del Espíritu Santo y por la palabra bendita del Señor. Porque, por ejemplo, el hombre puede dejar de tomar, puede dejar de fumar, pero hay otras áreas que no las puede dejar. Por eso el Evangelio es completo, porque lo que usted y yo necesitamos es una transformación, una forma nueva. Y esa forma nueva solamente en Cristo se puede lograr. Y no es que esto sea obra de nosotros, sino es una obra de Dios en Cristo por el Espíritu Santo. Por eso, hermano, examinémonos. Pablo habla y dice: examinaos a vosotros mismos a ver si verdaderamente estamos en la fe. Examinémonos. Porque es necesario, hermano, que nosotros aprendamos de la palabra del Señor. Por eso Pablo está hablando acá en el capítulo 4 y dice en la palabra, y algo que escribía yo aquí es que lo que te afirma en el Evangelio, lo que te afirma es haber tenido un encuentro personal con Cristo. Eso es lo que te afirma, tener un encuentro personal con Cristo. Y hermano, por eso dice: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para vosotros o de vosotros. Miren, entonces Pablo está enfatizando que si nos vamos a recomendar otra vez a nosotros mismos, o necesitamos, como algunos, cartas de recomendación. La carta de recomendación suya y mía tendría que ser que somos cristianos. Esa es la carta de recomendación. Pero hoy en día ya no creen en los cristianos, porque hemos dado un mal testimonio, hermano, de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos fallado, hemos mentido, hemos defraudado, hemos robado, adulterado, un montón de cosas. Por eso Pablo dice: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para vosotros o de vosotros, dice, ¿verdad? Cartas de recomendación. La mejor carta de recomendación que habría que darle al mundo es que sepan que nosotros somos cristianos. Y que el mundo, cuando sepa que nosotros somos cristianos, aunque ellos no profesen el cristianismo, aunque ellos no crean en el Evangelio, pero cuando te miran, la forma de caminar, la conducta, tu fidelidad, tu cumplimiento y todo lo que exige un trabajo, van a querer tener a gente cristiana como trabajadores. Pero hoy en día hay rotulitos: aquí no se aceptan cristianos, porque los que llegaron antes que nosotros destrozaron el testimonio del Evangelio, porque llevaban un Evangelio particular. Por eso a usted y a mí el Señor nos alcanzó para que seamos lumbreras en el mundo. Pablo está enfatizando que hoy
nosotros somos ministros de un nuevo pacto. Un pacto nuevo. Un pacto que se basa en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y que Cristo cambia. Y por eso debería de ser la atracción del Evangelio. Porque usted tiene amigos con los cuales delinquió. Éramos delincuentes igual que ellos. Pero Cristo te tomó y te sacó de ahí. Te sacó de las drogas, te sacó de la borrachera, te sacó de la prostitución, te sacó del fraude, te sacó de la mentira, te sacó de un montón de cosas para que hoy demos testimonio de que Cristo tiene poder, de que Cristo cambia, de que Él hace las cosas nuevas. Entonces, Pablo está tratando de hablar de que hoy somos ministros, dice él. Cuando habla de ministros, está hablando de servidores de un nuevo pacto, de algo nuevo. Entonces, por eso él dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o necesitamos como algunos cartas de recomendación para vosotros o de vosotros, porque aquí se refiere a los falsos apóstoles. Pero no solo los falsos apóstoles, hay falsos hermanos, hay falsos pastores, hay gente falsa metida en el evangelio que han, por eso el Señor a la iglesia de Cristo la ha dotado de dones. Los dones del Espíritu, para que los dones del Espíritu equipen a la iglesia y no nos dejemos llevar, hermano, por lo que miramos, sino que nos dejemos llevar por lo que el Espíritu Santo dice que es el guía, que es la luz de la iglesia de Cristo y de nosotros en particular. Entonces, enfatizo, para no ser confundidos, comenzamos otra vez a recomendarlos. No tenemos que ir a la calle. Aquí mismo yo sé que hay personas que muchas veces lo han defraudado a usted. Hay personas, hermano, porque a veces nosotros, hermano, queremos ser más buenos que Dios. Y queremos ayudar a medio mundo. Hasta para ayudar hay que pedirle la dirección a Dios, y para eso dejó el Espíritu Santo. Vaya. Entonces, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o necesitamos como algunos cartas de recomendación para vosotros o de vosotros, porque estos eran los falsos apóstoles, los falsos ministros que llevaban cartas de recomendación para que la gente los aceptara. Ya vio que las cartas de recomendación, muchas de ellas son mentirosas. Dice que somos buenos trabajadores y nos han despedido por robar. Nos han despedido por llegar tarde. Nos han despedido porque no hacemos caso. Nos han despedido porque somos rebeldes. Nos han despedido por un montón de circunstancias. Entonces nosotros muchas veces vamos con nuestros amigos a que nos den carta de recomendación. La mejor carta de recomendación en el Evangelio se llama Jesucristo. Jesucristo es la carta de recomendación. Su forma de ser. Qué lindo es cuando a usted o a mí en la calle le echan de ver, le notan que usted tiene algo diferente a las demás personas. Y puede llegar el momento que una persona le puede decir: mire, usted de casualidad no es cristiano. Porque su forma de vivir, porque su forma de ser, porque su forma de actuar lo delata. Acuérdese, ¿qué delató a Pedro? Su forma de hablar. Se puso con todos los que no eran cristianos, al calor, al fuego de los que no eran cristianos.
y su forma de hablar lo delató, a tal grado que dijeron, su forma de hablar lo delata que anduvo con Cristo. Entonces cambió. ¿Por qué te quieres hacer el gracioso en reuniones donde no tienes que estar? ¿Por qué quieres contar chistes tú también? ¿Por qué te quieres reír de las vulgaridades de la gente, de las cosas que la gente cuenta? Para que te tomen en cuenta. Yo creo que Cristo Jesús ya te tomó en cuenta a ti por haber confesado su nombre y haber creído en Él. Dele palmas al Señor. Entonces tiene mucho que ver. ¿Cómo podemos recomendar a un hermano si siempre viene tarde? ¿Cómo podemos recomendar, por ejemplo, los hermanos de la alabanza que siempre vienen corriendo? Por eso Pablo está diciendo, necesitamos cartas de recomendación ahora como algunos de vosotros, porque la recomendación más grande que usted tiene se llama Jesucristo, porque usted y yo fuimos llamados para dar testimonio de que Cristo vive y vive ahora en nosotros. Si el cáncer de las personas hoy es ser mentirosos, es fallar, falta de puntualidad y un montón de cosas que podríamos decir todo esto, pero a eso vino Cristo. Por eso Él cambia nuestra vida. Por eso en la segunda carta a los Corintios, aquí mismo en el capítulo 5 y versículo 17, dice, de modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas Dios las hace nuevas. Una nueva creación. Antes tocábamos lo que no era nuestro, lo tomábamos, estafábamos, adulterábamos, bebíamos, delinquíamos, hacíamos un montón de cosas, pero hoy la gente, mire, podemos decirle, lea la Biblia, lea esto. No, somos cartas abiertas que pueden leer el mensaje de Cristo que está en nosotros, porque Cristo Jesús ha cambiado y sigue cambiando nuestras vidas. Aleluya. Por eso cuando hay reuniones de mujeres y todos se lo platican, platiquen cómo es su marido. Platique cómo es su marido. Pélelo un rato y si es para bien, pues para bien, está bueno. Sí. Pero yo he escuchado gente que se expresa de personas aquí, que han venido y se sorprenden cuando nos miran a nosotros. Y él está aquí. Sí, ay, viera la boca que tiene. Y cosas así, hermano. Porque usted y yo hemos sido elegidos por Dios para salvación y dar testimonio de que Cristo vive y que no es un mito, sino que vive en nosotros, porque está cambiando nuestra vida. Aleluya. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo habló y dijo, si tengo que gloriarme de algo, me voy a gloriar de Cristo. De Él me voy a gloriar, de Cristo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque él estaba en discusiones, porque al mismo tiempo que hombres como Pablo, como Juan, como Pedro, como Santiago, aún Judas y los que escribieron el canon bíblico, habían impostores. Por eso ellos eran los ministros del nuevo pacto y no de la ley, porque la ley mata. La ley mata, pero la gracia da vida y vida en abundancia. Entonces, por eso Pablo, cuando les escribe esta carta, dice como pregunta, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O necesitamos, como algunos
cartas de recomendación para vosotros o de vosotros. Por ejemplo, hay personas, hermano, que uno no las conoce y de pronto empiezan a venir aquí y vienen temprano y se mira gente educada y respetuosa. Aparece gente así que tal vez uno no les habla, no escudriña, pero puede ver actitudes de un cristiano, porque las actitudes de un cristiano son distintas a las actitudes de una persona que vive en el mundo. Por eso Pablo está hablando acá de cartas de recomendación. Necesitamos como algunos cartas de recomendación para ustedes o de vosotros. Entonces se refiere a los falsos apóstoles, porque Pablo está escribiendo esta carta, se está mencionando él dentro de todas estas palabras, y entonces se está hablando de los falsos apóstoles. Miren, está hablando de un ministerio que no necesita propaganda, de un ministerio que no necesita de alabanzas presuntuosas. Mejor si no dicen mucho de nosotros, porque eso nos compromete. Pero tu compromiso no es con la gente, sino tu compromiso es con el Señor. Y cuando honramos al Señor, hermano, el que honra al Señor, Dios lo honra a él. Así es esto, porque toda la gloria es para el Señor y únicamente para el Señor. Entonces Pablo está hablando diciendo que no necesita cartas de recomendación como los falsos maestros, como los falsos apóstoles, como los falsos profetas, pastores, evangelistas, etcétera. Sino que dice, sino vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. ¿Qué estaba diciendo? Ustedes son mi carta de recomendación. Está diciendo Pablo, ustedes son mi carta de recomendación, que no necesitan sumisión, es decir, someterse, sino que son ministros que no necesitan semejantes cosas, alabanzas presuntuosas, sino que glorifican el nombre del Señor. Para nosotros es muy importante, para usted que predica, que sirve, y para mí, que la gloria sea única y exclusivamente para el Señor. Para Él nos preparamos. Nos preparamos para el Señor. Y cuando nos preparamos para servirle al Señor, nosotros queremos servirle con vehemencia para que Él se vea y que nosotros no nos miremos, hermano, sino que se vea Cristo en nosotros. Entonces, por eso Pablo dice que somos una carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Cuando un hombre como género humano mira su conducta, mira su forma de ser, mira algunas cosas excelentes que podamos tener, se pregunta. Aquí quizá hay personas que le han preguntado, mire, usted de casualidad no es cristiano. Qué lindo cuando le preguntan a una persona que no anda promocionando con playeras, con gorras, con pancartas, que es de Cristo, sino su conducta, su forma de ser, le descubre que usted es un cristiano que está predicando la palabra de Dios con hechos. Y le llega a la gente entonces se dará cuenta. Por eso Pablo dice, vosotros sois nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Ustedes, decía Pablo, son mi carta de recomendación. Que la gente se admiraba de los discípulos
que estaban saliendo con un temor reverente, con un temor maravilloso acerca del Señor, hermano. Y entonces ellos decían que eran cristianos y que estaban siendo enseñados por el apóstol Pablo, específicamente por el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice en el versículo 2: vosotros sois nuestra carta escrita, en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Ustedes son mi carta de recomendación. Mire, por eso las vidas de los creyentes, la vida de los creyentes son los únicos libros que se valen. Porque algunos lo pueden poner una carta de recomendación. Tal vez el jefe: mire usted, mejor váyase de aquí, hasta una carta de recomendación le voy a dar, pero váyase mejor de aquí, siempre viene bolo. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué hay? Pero la conducta, la forma de ser, la disciplina que Cristo nos ha enseñado a través de su evangelio es lo que da testimonio de que nosotros ahora, hermano, somos servidores del Señor Jesucristo, aunque no sirva en una iglesia. Somos servidores de Cristo porque damos testimonio. Entonces en el versículo 3 Pablo dice: siendo manifiesto que sois una carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Porque les escribieron la ley en tablas de piedra y ahí la llevaban para arriba y para abajo, pero no la cumplían. Por eso el Señor dijo: no, la voy a escribir en corazones humanos. Por eso, aunque nosotros fallamos a veces con algún hermano, podemos pedir perdón y podemos reconocer que muchas veces nos equivocamos, porque somos humanos, pero más que humanos, somos espirituales por la palabra bendita de Dios y el Espíritu Santo. Dele palmas al Dios del cielo. Entonces, siendo manifiesto que sois una carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Por eso es que muchas veces vencemos el orgullo, vencemos la rebeldía, vencemos lo que se mueve en nosotros, y podemos pedir perdón. Porque el Señor ya no en tablas de piedra, sino ahora en corazones humanos, y nosotros sabemos que lo que pone el Señor en nosotros es para gloria y honra de su nombre. Mire pues, entonces releo el versículo 3: siendo manifiesto que sois una carta de Cristo, redactada o escrita, como usted quiera verla, o servida por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Porque si alguien nos hace sensibles, se llama Jesucristo. Y de esto muchas veces, hermano, se quieren aprovechar el mundo y los hombres. Por eso es que el Señor, a través del Espíritu, nos ha dado discernimiento, para que no nos dejemos llevar por el humanismo ni por sentimentalismo, sino que nos dejemos llevar por la dirección de Dios a través del Espíritu Santo, y que canalicemos a través de todo esto las buenas obras que la iglesia, hermano, está destinada a hacer. Pero la obra de Dios la tenemos que hacer bien, guiados por el Espíritu Santo. Vale. Entonces, retomo nuevamente el versículo 3: siendo manifiestos que sois una carta de Cristo. Usted es una carta de Cristo y yo también, redactada por nosotros,
no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Mire qué lindo, porque en nosotros van a ver la bondad. Mire, la gente piensa que nosotros los cristianos somos tontos. Lo que pasa es que es tanto la bondad del Señor en nuestras vidas, que nosotros hacemos muchas cosas para agradar a Dios por el Espíritu. Y entonces dice acá en el versículo 4, y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que nosotros seamos capaces o seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. La fuente, podríamos decir, de nuestra bondad, la fuente de nuestros hechos, no somos nosotros. La fuente de nuestra bondad, la fuente de nuestros hechos, la fuente de lo que hacemos es el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que buenos no somos. Dice que buenos no hay ninguno. Entonces, cuando nosotros nos dejamos usar por el Espíritu, glorificamos el nombre del Señor, guiados por el Espíritu. Por eso dice, no que seamos suficientes o capaces en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. La fuente de lo que hacemos, la fuente de las cosas que accionamos no es de nosotros y tampoco es nuestro triunfo, sino que es todo esto, hermano, no es la bondad del hombre, sino es la bondad del Dios a través del hombre. Pero nos equivocamos y todavía, como estamos en este cuerpo, queremos que la gloria sea para nosotros, pero usted y yo estamos aprendiendo que toda la gloria es para el Señor y que nuestra recompensa no es aquí en la tierra, sino que esperamos a un Salvador que se llama Jesucristo, y nuestra recompensa será en el cielo. Aleluya. Vale, entonces, en el versículo 6, bueno, hablábamos en el 5 que Él es la fuente, Dios es la fuente de nuestro poder y de nuestro triunfo. Entonces, el poder no es de los hombres, el poder es de Dios. Y el triunfo no es nuestro, sino que el triunfo es de Dios a través de Cristo. Porque la palabra dice que hoy somos victoriosos en Cristo. Vale. Entonces, el cual también nos hizo suficientes como ministros. ¿Qué quiere decir esto? Que nos capacitó. Suficiente. Hoy somos suficientes como ministros. Eso significa que Él, ¿quién? Dios en Cristo, por el Espíritu Santo, nos capacitó para ser servidores. La capacidad no es del hombre, la capacidad es de Dios. Él nos hizo capaces porque Él nos capacitó para su evangelio, para ser ministros suficientes de Cristo. Y entonces, hermano, no podemos pensar que cosa alguna proceda de nosotros. No, sino que nuestra suficiencia es de Dios. La fuente que no escatima recursos es Dios. Él es el que nos ha capacitado, y la capacidad no es nuestra, aún del mensaje, aún de lo que nosotros hacemos, no es de nosotros. Por eso no es el evangelio, no es, hermano, de presentar títulos que se pueden presentar. Si hoy hay una escuela de ministros, licenciados, doctores en teología, pero esa capacidad no es de los hombres,
sino es una capacidad, hermano, que viene de Dios, quien nos capacita. Entonces Pablo dice en el versículo 6, el cual nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida y vida en abundancia. Por eso estamos felices. Sí, porque puede venir otro a hablar, pero hay gente que con poca escolaridad habla, y habla con fuego, y habla con unción, pero esa capacidad, hermano, uno se queda anonadado de ver esos hombres que muchas veces tienen nosotros pues tenemos aquí en la capital acceso a versiones, a Biblias, a diccionarios, a libros, a un montón de cosas, pero ellos con una biblita, hermano, de las más insignificantes, si podemos decir ese nombre, pero con el poder maravilloso de Dios, que cuando hablan, la presencia del Señor inunda los corazones de los oyentes y saben que esa capacidad no es de ese vaso, sino que la capacidad viene del Dios de la gloria. Aleluya. Ahora, ministros, dice que Dios nos capacitó como ministros, nos hizo suficientes, dice. Eso es que nos capacitó como para ser sus servidores, pero servidores de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y si el ministerio de muerte, estoy en el versículo 7, grabado con letras en piedras, fue con gloria. ¿Por qué con gloria? Porque cuando Moisés bajaba del monte, su rostro resplandecía. Pero poco a poco, ¿sabe por qué se cubría el rostro Moisés? No porque la gloria fuera a matar a los otros, sino porque la gloria, a medida que él bajaba, la gloria de Dios se iba desvaneciendo. Por eso, para que la gloria de Dios llene nuestros corazones, nosotros tenemos que subir al monte, porque en el monte recibimos la gloria del Señor. Dele palmas al Dios del cielo. Por eso en el versículo 7 dice, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en ministerio de muerte, porque todo lo que hacía, ¿por qué de muerte? Porque había que sacrificar animalitos por el pecado de los hombres, y el pecado de los hombres llegaba a señalar al hombre que debería de morir. Pero Cristo vino, y para que usted y yo el pecado no nos matara, no nos ejecutara, entonces vino Cristo con un plan maravilloso, con una nueva dispensación, y puso su vida en propiciación por nosotros, de tal manera que los que estamos en Cristo, oiga esto, la muerte ya no te mata, sino que Cristo te pone a dormir para despertarte en el momento de un arrebatamiento hacia los cielos. Por eso es que muchas veces tenemos mucha elocuencia con nuestro pasado, lo que hicimos, quienes éramos, pero ahora ya no queremos hablar mucho del pasado. Hoy queremos hablar de nuestro presente, porque nuestro presente se llama Jesucristo. Él es el que ha cambiado nuestras vidas y sigue cambiando nuestra vida. Entonces, si el ministerio de muerte, porque la ley no salvaba a ninguno, la ley mataba. El que tenía 2 mujeres, lo mataba la ley. Y aquí hay algunos que tienen 2 y están vivos. Entonces, vivos por fuera,
Pero una doble vida, ¿sabe lo que hace una doble vida? Te mata. Porque cuando estás elevando tus manos, entras tú en adoración, viene el diablo y lo que te dice es hipócrita. Por eso esto es lo lindo de este evangelio, que si nosotros nos ponemos a cuentas con el Señor, hermano, el Señor nos perdona y recibimos toda la honra y toda la gloria que el Señor manda para sus hijos, hermano, en sus devociones. Por eso dice, y si el ministerio de muerte, la ley era un ministerio de muerte, mataba, grabado con letras en piedras, fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, que se desvanecía. Pero la gloria de Cristo no se desvanece, siempre permanece y permanece para siempre. Dele palmas al Señor. Moisés cubrió su rostro. ¿Por qué cubría su rostro? Porque la gloria del Señor se desvanecía. Pero Cristo, mire, se quitó su gloria para que los hombres pudieran crucificarlo. Y entonces se quita la gloria. Pero al quitarse la gloria, por eso Cristo fue recibido arriba en gloria. Allá lo estaba esperando la honra de toda la corte celestial, la gloria de toda la corte celestial y del Padre, por supuesto, a Cristo Jesús. Entonces dice, por eso dice aquí, que si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía, ¿cómo no será aún más, con más gloria, el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, mire, ¿por qué de condenación? Porque este ministerio decía que usted y yo deberíamos de morir. Eso es lo que decía la ley. Morir, mire, por nuestros pecados. Eso era lo que decía la ley. Pero gracias a Cristo, que en vez de morir nosotros, nos hizo a un lado, como quien dice, usted se comió todo en el restaurante y no tiene con qué pagar. Y lo que espera es que se lo lleven preso, pero viene alguien y le dice, no tenga pena, yo voy a pagar. Eso fue lo que hizo Cristo con nosotros en propiciación de nuestros pecados, y por eso es que hoy somos libres por la sangre de Cristo. Por eso dice, porque el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Mire, porque la sangre de Cristo pagó. Eso se llama justificación. Somos justos, no por las obras que podamos hacer, no. Somos justos por la sangre de Cristo, porque Cristo ya pagó por usted y por mí. Y entonces cuando entendemos esto, nosotros decimos, voy a llevar una vida que honre y glorifique el nombre del Señor. Y empezamos a vivir una vida distinta. Por eso en el versículo 9 dice, porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Cristo es el que justifica al hombre delante de Dios. Entonces el hombre que recibe a Cristo es declarado justo, porque ya pagaron por sus pecados y por los míos, y ese que él pagó se llama Jesucristo. Pagó en la cruz del Calvario, hermano, vertiendo hasta la última gota de sangre. ¿Cómo sabemos que fue acepto el pago?
¿Cómo sabemos que aceptaron el pago por usted y por mí? Que éramos pecadores, hermano, tremendos. La aceptación del pago es la resurrección de Cristo. El Padre se agradó del pago que hizo el Señor Jesucristo y lo resucitó y lo ascendió al cielo, y ahora vive a la diestra de Dios Padre, porque el Padre le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso no ha pasado todavía, está por pasar, pero Cristo cumplió, y por eso usted y yo tenemos vida, y vida en abundancia. ¿Verdad que vale la pena caminar con Él? ¿Verdad que vale la pena retraernos y desechar lo malo que hay en nosotros para glorificar el nombre del Señor? Porque Él lo hizo y lo puso todo. La sangre la vertió todita hasta que se vació de la sangre y vertió como agua, como indicación de que toda la sangre había sido derramada. Y esa sangre es la sangre expiatoria que derramó por usted y por mí. ¿Cómo no lo vamos a alabar? ¿Cómo no lo vamos a glorificar al Señor? Entonces, terminamos con esto, subimos, hermano, versículo 10. Vamos a leer el versículo 9. Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, el ministerio de condenación era la ley, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia, pues en verdad lo que tenía gloria, en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa, y esa es la gloria del Señor Jesucristo. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con el Señor si